A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a su programa Quito con Marjorie. El día de hoy, como no podíamos esperar menos, vamos a abordar la problemática nacional actual. Para esto nos acompaña un gran amigo y un profesional al que admiro mucho, que es Gustavo Isch, consultor político, especializado en comunicación electoral y de gobierno, manejo de crisis y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarme. Es un placer, como siempre, verte y tenerte en mi programa. Es un honor estar en tu programa y estar nuevamente contigo compartiendo este espacio, Mario. Gracias, Gustavo. Estamos todos todavía a nivel nacional, no se diga en la ciudad de Quito, con una sensación de luto. Una sensación que no sabemos en cuánto tiempo, quizá no la vamos a superar, porque esto no se supera, esto a la final lo transformamos, pero quisiéramos poder hacerlo con los insumos correctos y de la manera correcta. Y para eso quisiera que tú, desde tu experiencia y con tu buen criterio, nos puedas comentar un poco sobre cuál es, cómo es el papel del gobierno en todo este proceso, cómo fue, cómo es y debería ser, cómo fue la influencia en el uso de la tecnología usada, si fue favorable o no fue utilizada favorablemente en este periodo, cómo debe actuar el pueblo, cuál es la lectura que deberíamos tener de la representatividad, de la institucionalidad del país en general. Bueno, de todos los temas, es muy amplio todo lo que abarca lo que hemos vivido en estas semanas y lo que se nos viene. Me gustaría saber tu opinión. Qué preguntas tan complejas. Las respuestas no son simples. Las respuestas están cruzadas por una serie de factores. Factores políticos, sociales, históricos, coyunturales, por elementos de comunicación. Asistimos a un estallido social, pero el estallido social estuvo atravesado y estuvo caracterizado también por niveles de violencia nunca antes vistos, que suelen desatarse en este tipo de circunstancias. Es decir, si vemos lo que ha ocurrido en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, y no en los últimos años solamente, históricamente, podemos irnos de Europa y vemos que ocurren situaciones similares, en el sentido de que este tipo de manifestaciones se producen debido al represamiento de una serie de circunstancias, de expectativas, de temores, de deseos que no fueron atendidos oportunamente por las autoridades, por los representantes que en democracia deberían estar siempre pendientes y al tanto de lo que los ciudadanos mayoritariamente demandan, y no solo la mayoría de los ciudadanos, sino también las minorías, porque eso es una democracia, es tratar de atender a todos. Lo que vivimos en este país, sí, fue ese estallido producto de una serie de circunstancias que habían venido represándose y que en la última, ya no solo en la última década, en los últimos 12 años, podíamos haberlos visto con mayor profundidad, expresados en una serie de investigaciones, una serie de sondeos de opinión que señalaban una constante, ¿no? Es decir, incertidumbre como el eje de toda la percepción personal respecto al presente y al futuro, en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. El pesimismo, que no es lo mismo que la incertidumbre. Un pesimismo enorme de casi 7 de 10 ecuatorianos sobre la situación actual del país,
y la situación inmediatamente por venir. Es decir, una sensación de que se había perdido la fe. Totalmente, totalmente. Y eso repetidamente desde hace años anteriores. O sea, era una constante en todas las investigaciones. Cuando se preguntaba cuáles son los motivos, se señalaban algunos ejes que atacaban transversalmente estas percepciones de la gente, porque, claro, una era la percepción en el campo, otra la percepción en las ciudades, una en la costa, otra en la sierra, una en los jóvenes, otra en los adultos, o en los profesionales, en el sector público, en las élites, porque las élites también existen. Y claro, inseguridad inmediatamente, economía, desempleo, migración. Esta última vino acrecentándose en términos negativos en los últimos meses, probablemente a partir de la oleada de migrantes venezolanos. Y cuando uno desde la consultoría política, desde la estrategia, desde el análisis de los datos se pregunta, bueno, y todo esto, o sea, ¿a qué respuesta también nos puede remitir? Evidentemente hay una ausencia de liderazgo. De acuerdo, es decir, no es solo los efectos de la eliminación del subsidio, es una sumatoria de circunstancias que veníamos como teniendo, o sea, efervescencia un poco acumulada, y es la gota que derramó el vaso. Sin duda. Y cuando yo me refería a la falta de liderazgo, no me refiero, y no cito solamente al presidente ni actual, ni ahora. Cito a un problema de liderazgo que culturalmente está permeando la actitud de los ecuatorianos en relación a la gestión de la política, la administración de la política, la participación ciudadana en la política, al rol de los partidos políticos, al rol de la asamblea, del ejecutivo, de los alcaldes, de todos los liderazgos, de los presidentes, ¿no? Claro, y muy poca autorreflexión en amplios sectores ciudadanos. O sea, porque si no, no te explicas cómo es que sigamos votando por las personas equivocadas muchas veces, salvo excepciones. ¿Qué es cómo está constituida la asamblea? Es decir, los municipios. tenemos partidos esto nos evidenció partidos políticos sin organización partidista. En realidad también nos evidenció de alguna manera el papel de la ciudadanía, el papel que jugó en redes, que sí fue activo, fue muy activo, y más bien el papel que se jugó en las calles, que es un papel marginal de la ciudadanía en general. O sea, es decir, no tenemos mucha asociación cívica. A ver, según reportes de inteligencia de la policía que se dice que están por ahí y que parece vienen de fuentes creíbles, los días más álgidos de la crisis en el fin de semana, sobre todo el día domingo me parece, se activaron 216 espacios de agitación ciudadana y estamos calculando alrededor de 260,000 personas movilizadas. Eso, Marjorie, no ocurrió ni en la calle de Bucarán, ni en la de Lucio Gutiérrez, y probablemente ni siquiera en la de Maguas, probablemente. Es una cosa que en términos de una movilización, simplemente de una movilización social, no tiene tampoco antecedentes muy evidentes aquí en la ciudad de Quito. ¿Cómo queda el Estado? ¿Cómo queda la institucionalidad en nuestro país? Yo creo que si se pueden hablar de vencedores y de derrotados, lo único que ganó aquí es la democracia y la paz. Pero es una victoria momentánea, es una victoria todavía débil. La institucionalidad política en su conjunto está dividida, está golpeada, está sentida. En algunas provincias, en algunas ciudades, mucho más que en otras. En Quito el sentimiento es exponencialmente más fuerte, más duro que en el resto del país, me atrevería a decir. Porque Quito fue el epicentro de los ataques de vandalismo y de violencia en los que se escondía evidentemente una intentona golpista. Aquí de lo que se puede hablar como primer gran fracaso en medio de todo esto es el fracaso del golpe de Estado. Aquí hubo una estrategia encaminada a lograr un golpe de Estado. ¿Cuáles fueron los costos-beneficios de cada uno de los actores que identificamos? Se ha hablado, por supuesto, del gobierno, hablamos de los indígenas, hablamos también de los correístas. ¿Cuál es el balance de costo-beneficio, si así puede llamarse, en todo este proceso? A ver, creo que
En el caso del gobierno depende cómo uno quiera mirar las cosas. Es decir, políticamente, abocados a una circunstancia tan dramática como la que estábamos viviendo, el haber retrocedido en el decreto 883 y haber cedido a la demanda de los sectores movilizados puede ser interpretado por algunos como una derrota, para otros como un acto asertivo, adecuado. Porque si no se hacía eso... ¿Pero a tiempo o a destiempo? Porque al principio más bien el discurso porque estamos, fue un poco claro, a tiempo más porque aquí estamos tú y yo todavía conversando, está la ciudad tratando de levantarse, está el país tratando de levantarse. A tiempo, porque de lo contrario no estaríamos aquí, tan sencillo como eso. Que pudo haberse hecho antes, ojalá hubiera sido así. Ahí fallaron y tienen que responderle al país los sistemas de inteligencia y los sistemas la estructura del equipo de trabajo del gobierno nacional, porque esto no es responsabilidad solamente del presidente, en el momento en que ese equipo debe asesorarle con prudencia y con oportunidad el manejo de los tiempos políticos para la toma de ciertas decisiones. Y adicionalmente la manera de comunicar esas decisiones cuando pueden impactar en sectores que son realmente golpeados por ese tipo de medidas, como ocurre con el caso de los indígenas. Tenía que haber una lectura desde la inteligencia política, militar y policial. Lo tuvimos. Y no, o sea, lo que vemos es que esa movilización que se había pensado iba a ser pacífica, degeneró en actos de violencia y de vandalismo que son inéditos aquí en la capital, pero en los que hubo una participación organizada, sistemática, medida al milímetro, por grupos que estaban al interior de la movilización, por grupos que estaban activando en sitios estratégicamente definidos, en barrios, porque los barrios también se movilizaron en rechazo a las medidas. Comunas, no es que fue solamente en un momento los indígenas. Parroquias enteras. Algunos jóvenes. Y estos grupos operaron desde ahí, solamente con el ánimo de robar o de generar caos. No es así. O sea, hay las evidencias al canto, ¿no? El ataque a Teleamazonas, el intento de ataque a otros medios de comunicación, el diario Comercio, a Ecoavisa, el ataque a la Contraloría. Eso no es delincuencia común. Hubo un propósito político que ahora tiene que ser valorado por el régimen y debe ser con absoluta energía. Debe señalar las responsabilidades que se escondieron atrás de esos elementos en conjunto. Luego, ¿quién más? Creo que un gran derrotado de esto es el correísmo, porque el correísmo llamó a través de sus redes sociales y a través de algunos de sus voceros a generalizar la protesta y a derrocar al presidente. Y lo hicieron textualmente, está en sus tweets. Hay videos. Exactamente, entonces no pueden eludir esa responsabilidad. Por eso no pueden eludir tampoco el que se sospeche, por lo menos por no utilizar una palabra más fuerte, que ellos estuvieron detrás de todos estos afanes, de todos estos intentos que fueron más allá de los simples actos vandálicos. Creo que otros perdedores fueron los políticos tradicionales. Y aquí la gente esperaba más. Totalmente. Y aquí hay que situar algo que tú mencionabas. Es decir, creo que los partidos políticos estuvieron ausentes porque han estado ausentes desde hace mucho tiempo. Líderes históricos de nuestra ciudad, de hecho hasta el día de hoy no los vemos. Hicieron muy poco. O sea, lo de siempre, salieron en un par de tweets, algunos, un comunicado, otros no salieron. Un comunicado ahí entre 4 exalcaldes, me parece que fueron. Luego algunos candidatos a la alcaldía en el último periodo. Y claro, uno entiende que no había condiciones, no hay medios de comunicación para que se presenten, para que activen las cosas. Toda la gente estaba a buen recaudo, no habían ese tipo de facilidades, pero sin duda han quedado debiendo, todavía le están debiendo a esta ciudad, porque la administración municipal fue absolutamente incompetente, sospechosa a ratos, en medio de la crisis que se desató aquí en la capital. Los quiteños nos sentimos totalmente vulnerables, nos sentimos totalmente abandonados. Así es, o sea, no puede ser que sobre el argumento de que la seguridad no me corresponde, que es un tema del gobierno central, este alcalde y muchos otros alcaldes a lo largo del país eludieron el manejo de una crisis de proporciones en un estado absolutamente diferente. A ver,
no es un tema solamente de la normativa, porque además habría que ser muy ignorante para mirar que la normativa en una situación excepcional como la que vivimos le impide a la autoridad municipal tomar medidas preventivas o reactivas relacionadas a la seguridad, a la garantía de los derechos ciudadanos, a la garantía de los espacios estratégicos de la capital. Una serie de circunstancias que realmente al final trataron de ser asumidas en el caso de Quito por el alcalde y por algunos concejales que permanecieron totalmente ausentes. Me imagino que por la situación de crisis y de sitio de la ciudad, pero ocurrió lo mismo también en otras capitales. Creo que ahí, adicionalmente, hay un cálculo político muy torpe. Un cálculo político centrado en ver qué pasaba, a ver si el gobierno se mantenía o si el gobierno caía, para ver seguramente por quién tomamos partido, cómo nos curamos en salud. Lo ocurrido en Guayaquil es otro tema muy, muy fuerte. Creo que hay un líder histórico que pretendía ser candidato a la presidencia de la República, no sé si se mantenga en eso, cometió un error tremendo durante la concentración, que reveló una distancia enorme dentro de lo que es el manejo y la concepción política frente a una situación como esta. ¿No crees que puede ser descontextualizado? ¿En qué? El ambiente en el cual se lo dijo o cómo se lo interpretó. Yo creería que no, porque si uno históricamente mira cuál ha sido la trayectoria de algunos liderazgos de lo que se ubica como la derecha, el centro, la izquierda, va a encontrar que esas referencias están a lo largo de la personalidad política y de la actividad de algunos de los líderes de estas fuerzas. Al igual que uno encuentra en la izquierda comportamientos absolutamente radicales, intransigentes, acostumbrados a apalancar su discurso contestatario solamente con el rechazo a cualquier tipo de posibilidad para encaminar las cosas de una manera consensuada, y simplemente persisten en su negativa frente a realidades que imponen consensos, que imponen diálogos, que imponen nuevos enfoques, como ocurre alrededor del mundo. O sea, aquí no podemos estar solamente satisfechos con que responsabilizar al Fondo Monetario Internacional, que a nivel universal y desde que existe esa entidad viene generando la pobreza en todos nuestros países. No es así. El Fondo Monetario tan satanizado, yo no lo estoy defendiendo, lo que hace, claro, es intervenir en situaciones en las que la administración política ha llegado a un tope. La administración de los políticos que los ciudadanos eligen no ha podido ser capaz ni consecuente de cumplir con las expectativas de esos ciudadanos, así de simple. ¿Y cuál es el futuro de una sociedad que no asume la responsabilidad de la participación política de todos los sectores? Está condenada a repetir una y otra vez estos eventos, a no encontrar el camino del progreso, del bienestar, de la certidumbre, de la tranquilidad, del desarrollo que tanto anhela. El pueblo se moviliza por un discurso político que ha fracasado, ¿no? Tenemos expectativas, podemos ser optimistas y tener expectativas positivas en frente a un discurso político en el futuro, frente a una inclusión de todos los sectores en el futuro. O sea, nos va a servir de algo positivo, vamos a poder hacer síntesis de todo lo que ha ocurrido. A ver, siempre hay cabida para la esperanza, pero la esperanza no tiene sentido si es que no le ponemos esfuerzo. Lo que está, por ejemplo, ocurriendo desde hace algún tiempo aquí es que, rebasados los partidos políticos por esa falta de sintonía con los intereses de la ciudadanía, recluidos en una asamblea que tiene uno de los peores índices de credibilidad registrados en el país, y sostenidos además, en donde los acuerdos son en función de mayorías móviles que a veces apoyan un tema y luego no apoyan otro, que a veces fiscalizan, otras veces no fiscalizan. Hemos atestiguado el resurgimiento o el fortalecimiento de movimientos sociales. Son los movimientos sociales los que impusieron la conducta de los partidos políticos en las últimas elecciones. La mayoría, por no decir todos los partidos políticos, ganaron a través de alianzas. Liderazgos tradicionalmente fuertes, potentes en algunas provincias, se cayeron de una manera estrepitosa.
lograron triunfos en algunas nuevas. ¿Por qué? En virtud de algunas asociaciones con otros liderazgos que no venían de esas tiendas políticas. Les pasó a todos. Aquí no hay títere con cabeza, no hay partido político que pueda decir yo tengo el mayor porcentaje de votos en las elecciones de marzo del 19 porque mi liderazgo personal o la estructura partidaria es mejor. Hay unos que resultaron un poquito menos afectados que otros, o unos que se desempeñaron de manera diferente, pero nada más. Entonces esos movimientos sociales que fueron minimizados también previamente por parte de la élite política recluida en el equipo asesor del régimen y en la Asamblea Nacional, ¿no? Hoy aparecieron, claro, y el movimiento indígena es uno de ellos. El movimiento indígena tuvo un resultado interesante en las últimas elecciones a través de Pachacutic. Y pueblo en general, que normalmente no aparece, que más bien está siempre atento a qué hacen los demás grupos u organizaciones, se visibilizó de alguna manera. Sí, pero de una manera muy anárquica, como suele ocurrir en estos eventos, más allá salgamos del resultado del evento electoral de marzo, y veamos lo que pasó en esta crisis. Había gente movilizada en la calle, gente movilizada solidaria con el movimiento indígena, y otra gente que al final empezó a organizarse para oponerse al movimiento indígena, para defender la propiedad privada, para defender sus hogares, para defender sus empresas. En definitiva, quien perdió enormemente en medio de todo esto es la sociedad en su conjunto, no la sociedad política, no la élite, es la sociedad en su conjunto. Quito no va a volver a hacer lo mismo. Quito no se cura limpiando la ciudad, barriéndola, pintando sobre los grafitis, engalanándola nuevamente. Quito quedó fracturada, Quito quedó herida, Quito quedó resentida. Los movimientos indígenas y sociales que generaron levantamientos en años anteriores y que terminaron con la administración de algunos regímenes, eran recibidos en Quito con mucha hospitalidad, con mucha solidaridad, porque había un criterio absolutamente unificado y tenían un solo objetivo. Ahí leyeron muy mal los golpistas, ahí leyeron muy mal algunos dirigentes radicalizados de esta movilización, pensando que todo el mundo, por lo que rezaban las estadísticas de que el gobierno nacional y particularmente el presidente tenía uno de los niveles de credibilidad y de aceptación más bajos y también sostenidos a lo largo del último año, todos iban a apostar por su reemplazo inmediato, por la caída. No, aquí había y hay mucha gente que prefiere que el presidente termine su mandato, que la institucionalidad se preserve y no jugar a la famosa muerte cruzada, no jugar al adelanto de las elecciones, que ha sido una de las tesis sostenidas por sectores interesados en pescar a río revuelto. Ahí hubo un error de cálculo estratégico, pero ¿qué pasa con eso? Si vuelve a producirse una movilización, no sabemos en qué condiciones, pero digamos que los próximos meses no van a ser fáciles, porque igual hay que tomar medidas. La economía no aguanta con una deuda, con un déficit de 60,000 millones de dólares solo producto de la corrupción, no digamos de otras cosas. Las medidas que se tomen pueden generar niveles de oposición, nuevos niveles de movilización. Yo me pregunto, un movimiento indígena nuevamente levantado, movilizado hacia la capital, ¿va a tener el mismo nivel de acogida, de respaldo, de aprecio, de solidaridad que tradicionalmente los quiteños le brindábamos antes de los sucesos que todos atestiguábamos? Yo lo dudo mucho. Yo creo que eso no va a funcionar de esa manera. Creo que hay demasiado escepticismo, demasiado dolor, hay un duelo todavía profundo del habitante de la capital frente a lo que le tocó atestiguar en estas horas tan aciagas, que todavía no terminan además. ¿Cómo debemos leer lo que ha ocurrido los ciudadanos comunes, quienes no están involucrados en política, quienes salen a trabajar día a día? ¿Cuál debe ser Sabemos que los grandes actores cometieron errores en las lecturas en todo este proceso. ¿Cuál sería la lectura correcta que los ciudadanos debemos tener para construir, para intentar generar valor, para intentar transformar el veneno en medicina y alejarnos de la beligerancia, también hay mucho resentimiento y otro tipo de emociones perniciosas que a la final no nos ayudan a construir una mejor ciudad? Precisamente tú has señalado algunas de las cosas que hay que hacer, y en términos generales, no solamente para aquellos que
ingenuamente siempre se autocalifican como apolíticos, porque sabemos que ni filosófica ni prácticamente es posible ser apolítico. Hay gente que vive diciendo eso, y hay políticos que van a las elecciones diciendo es que yo soy apolítico. Claro. Son cosas tan vergonzosas todavía en este país, que haya gente que piense así y que postule a cargos públicos. Pero bueno, más allá de ese corte comercial, la ciudadanía efectivamente debe enfrentar el discurso de odio y la beligerancia que se ha enraizado en nuestra cultura política. Los medios de comunicación, y ahí incluyo a las redes sociales, deben ser utilizados en función de construir, no de destruir. Las redes sociales no pueden seguir siendo utilizadas como cadenas de difamación, como cadenas de vituperio, como cadenas de difusión de noticias falsas, de noticias no comprobadas, por ningún sector, por ningún partido político, por ningún influenciador, por nadie absolutamente. Las redes sociales deberían apostar por el diálogo, apostar por la racionalidad, apostar por el reencuentro, entender todos y cada uno de nosotros que si hay una agenda que valga la pena en este momento, individuos, estudiantes, jóvenes, padres de familia, empresarios, políticos profesionales, es la agenda de la democracia y es la agenda de la paz, porque sin esos bienes este país no va a ser viable. Y yo creo que el Ecuador no se merece ni terminar como la Argentina de Kirchner, ni como la Argentina de Macri, ni como la Venezuela de Maduro. Este país tiene que salir adelante, todavía estamos a tiempo. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarme. Como siempre, tus comentarios son muy, muy acertados y nos aportan claridad en estos momentos en que en realidad la ciudadanía tiene esta sensación y agotamiento con todo lo que ha ocurrido. Te agradezco y espero que me acompañes nuevamente. Y amigos, un mensaje final con ustedes. El desafío de entablar diálogos con amigos, familiares, vecinos, permite a los integrantes de ejercitar valentía. El amor compasivo y la sabiduría también nos permiten realizar un propio proceso de transformación en el interior, a la vez que contribuyen a la sociedad local y por supuesto a todos en general. Estos episodios nos brinda, actualmente nos brinda la oportunidad para mantenernos más activos con los asuntos de nuestra época, desarrollando una conciencia real de la responsabilidad y potencial que todos tenemos como ciudadanos. En todo caso, lo único imprescindible es que sigamos ejerciendo una estricta vigilancia sobre la política desde nuestra tribuna como ciudadanos comunes. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos y escuchamos la próxima semana y agradezco nuevamente a Gustavo Isch por haberme acompañado este día. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.